Bienvenidos, queridos amigos, a Como el Guarapo, su programa de análisis y reflexión por vertvnoticias.com, entre fuerte y dulce, con Ricardo Ríos, que no está hoy lamentablemente porque se encuentra en delicado estado de salud, está en recuperación, está hospitalizado y viene en sustitución nada más y nada menos que nuestro analista político estrella, el sustituto de Rico, el profesor Edgar Blanco. Edgar, ¿cómo estás? Bien, hermano. Bueno, Edgar estuvo la semana pasada con nosotros analizando el tema de la política fronteriza del gobierno y hoy lo hemos invitado para conversar también sobre los diferentes temas políticos. Manuel Rosales anunció su regreso para el 15 de octubre de la semana próxima. Pero previamente quiero mandarle un saludo a Ricardo y una pronta recuperación para que se vuelva a sentir su sillón. Bueno, no, sí, a lo mejor puede estar pensando, Ricardo, que si tú no lo mandas el saludo, es probable que le estás cerruchando el piso aquí en el programa. Bueno, mira, el regreso de Manuel Rosales, yo creo que es positivo en cuanto que si todos los que están exiliados por las mismas razones regresaran al país, eso sería un problema realmente para el gobierno. Porque la cantidad de gente que está fuera del país por motivación o que se siente como perseguidos políticos. Van a faltar cárceles. Le creo problemas porque sencillamente no es fácil abrir tantos juicios, acusar a tanta gente y que todo pase como si no pasara nada. Sí, bueno, ese es un ángulo bien interesante porque esa parte no lo había visto. Lo que pasa es que hasta ahora lo que está planteado es el regreso de Manuel. He oído decir que otra gente piensa regresar en los próximos días, pero no tengo precisiones sobre quiénes son las personas o los dirigentes políticos que tienen en mente regresar de nuevo al país. Bueno, pues ahí el tema serio es el problema que ha venido ocurriendo. Hay una cantidad de perseguidos políticos. Que ha venido ocurriendo, que precisamente es la judicialización de la política en el país. Y eso de alguna manera enrarece lo que debe ser un sano proceso electoral. Ya porque aparte de eso las inhabilitaciones y las acusaciones y un poder judicial que realmente se mueve muy rápido en cuanto se trata de esos casos, pero por otro lado la fiscal misma ha dicho que sencillamente hay una serie de casos que están sin resolver hace años y que no hay capacidad del Poder Judicial también de resolverlo. Pues. Ahora, el mismo día en el que Manuel Rosales anunció su regreso al país, que fue en un mitin que, de acuerdo con las estimaciones, reunió a aproximadamente unas 50.000 personas en la calle de la avenida 72 de Maracaibo, es decir, una gran concurrencia que además se mantuvo allí a pesar del enorme aguacero que cayó. Una comisión del 6CPC visitó La Patilla y el Nacional, presuntamente buscando o solicitando en ambos medios de comunicación, en uno a Alberto Federico Rabel y en el otro a Miguel Enrique Otero. Esto a pesar de que todo el mundo sabe que tanto Rabel como Miguel Enrique se encuentran fuera del país, justamente que en su condición de perseguidos políticos por parte del gobierno. Mira, eso es un poco, yo creo que más que todo es un error y una falta de visión política de lo que ese acto en sí significa, porque una intimidación a los medios en medio de una campaña electoral donde precisamente los números no favorecen hasta ahora al gobierno. ¿Qué se busca? Sencillamente poner en duda lo que podríamos decir la condición democrática de un proceso electoral. Porque un proceso electoral, porque elecciones de por sí solas no es democracia, sino son las condiciones previas que hay antes del acto en sí de votar y de elegir, como son las garantías democráticas, las garantías de que sencillamente todo el mundo tenga acceso a los medios de comunicación, que todo el mundo pueda ejercer su libertad de hacer propuestas y que todos los medios como tal puedan darle cabida a todo aquel que tenga algo que expresar en cuanto a ese proceso. Y cuando hablamos de medios no debemos hablar, sino que los medios de comunicación, tanto públicos como privados, deben de estar abiertos a todos los que participan en el proceso electoral, porque eso es lo que se llama la garantía democrática. Ahora, a propósito de lo que tú estás conversando sobre la judicialización de la política. De la política, en todo caso, dicho de manera más llana,
el uso del Poder Judicial como instrumento de persecución política, básicamente. El gobierno ha comenzado a impulsar desde la Asamblea Nacional, el oficialismo, la probable remoción o sustitución de al menos 12 magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia. Aparentemente esta decisión tiene que ver con que esta gente se le vencería su lapso de tiempo, perdón, sí, el lapso en breve, y podrían eventualmente ser sustituidos por la nueva Asamblea Nacional, lo que podría significar que entonces el gobierno comenzara a quedar en situación de representación minoritaria en ese poder, y en razón de ellos estarían entonces renovando para que se comience prácticamente a estos nuevos magistrados una especie de nuevo periodo, y a partir de allí pues entonces algo así como que dice el gobierno sentirse más seguro. Mira, eso tiene un peligro. Eso tiene un peligro. Sencillamente, si tú tienes un poder judicial que lo vas a someter sencillamente a tu voluntad política y vas a nombrar personas en función de el favor que le puedan hacer el gobierno en un momento dado, en términos de los intereses políticos, le quita la profesionalización a la carrera judicial. O sea, no tendríamos entonces profesionales de la justicia con una vocación por hacer justicia, sino sencillamente por jugar un papel político, el cual tiene otra regla totalmente diferente a la que debe ser realmente la de un ejecutor de la justicia. Eso hay que cuidarlo. Y es hasta cuando te digo peligroso, porque las veces que se ha utilizado ese mecanismo de utilizar la justicia para la lucha política ha conducido a dramas muy tristes. Sin querer ir a los extremos, sin querer ser extremista, hay que ver cómo fue que se llegó, hay que revisar cómo era el poder judicial durante la Alemania nazi. Se comenzó sencillamente por quitar a aquellos jueces que se consideraban que no servían al nacionalsocialismo, y sencillamente... Hay un libro que se llama Los juristas del horror, por cierto. Entonces sencillamente se colocaba a aquella gente que su privada era el criterio político y no el criterio judicial. Entonces no era, sencillamente, no era juzgado en un tribunal donde se te iba a administrar justicia, sino donde sencillamente se te iba a sentenciar por tus ideas políticas. Porque la justicia en ese caso se asume como extensión de un proyecto político, y la justicia... ahora la nueva justicia sería la justicia revolucionaria, que no sería en este caso lo que ellos llaman la justicia burguesa o la justicia liberal democrática, catalogando la justicia que existía previo a este llamado proceso revolucionario. En ese sentido pudiera haber pudiera explicarse esta decisión que ellos están tratando de montar para quedarse con una mayoría en ese tribunal y convertir ese poder, a mi juicio, en una suerte de contrapoder frente al que todas las señales indican que van a perder, que es el poder legislativo. Mira, hay unas cuestiones allí que son de fondo y otras de forma. Esas pueden ser las de fondo. Las de forma es la manera como se hace, y que también pudiese entenderse de otra manera, que el gobierno, ante un reconocimiento casi tácito que no va a tener el control de la Asamblea porque no va a tener la mayoría, adelanto ese proceso como una salida para prevenir lo que yo no puedo ganar. A futuro me lo reservo desde ahora, porque no tendría sentido. Si yo estoy seguro de que yo voy a ganar las elecciones, voy a ganar la Asamblea, no tengo por qué adelantar esa jugada, porque sería lo que el mismo Jorge Rodríguez decía. Bueno, yo no decía, Jorge Rodríguez dice que mano segura no se tranca. Entonces, si tengo la mano segura, ¿por qué voy a avanzar hacia esas trancas? Ellos probablemente puedan estar jugando en esa dirección, pero hay otras cosas que habría que tener en consideración frente a esta marramucia que se está tratando de desarrollar. Y la comento claramente. El número de magistrados fue cambiado, creo que casi fue duplicado, a partir de la última ley del Tribunal Supremo de Justicia, que no tuvo el carácter de ley orgánica originalmente, porque fue aprobado por mayoría simple
Yo recuerdo en ese momento yo era parlamentario de la Asamblea Nacional, hoy no soy, pero es del Parlamento Latinoamericano, porque en ese momento yo estaba allí. Sí. Y ellos apenas tenían una mayoría muy exigua con la que lograron aprobar esa ley del tribunal que ha debido ser, porque una ley que vaya a legislar a un determinado poder, es decir, la ley matriz de un poder, de acuerdo con la Constitución, ha debido ser una ley orgánica. Ellos no tenían la cantidad de representación parlamentaria en ese momento por una ley orgánica e impusieron por la vía de la fuerza del propio tribunal, de la mayoría circunstancial que tenían en ese momento, una ley ordinaria para modificar, también previendo esas situaciones de ese orden, para modificar la integración y la composición del Tribunal Supremo de Justicia, en el cual había gente, mucha gente todavía que, bueno, no simpatizaba con el gobierno. Alteraron eso y crearon un cuadro distinto que hasta ese momento le resulta incondicional. Pero te hago este recuento, bueno, porque esa jugada en una circunstancia de nueva mayoría en el seno de la Asamblea Nacional también se pudiera dar. Es decir, la nueva mayoría pudiera decir, bueno, aquí como ya hay un antecedente, ¿cómo llaman eso? El antecedente... Jurisprudencia. La jurisprudencia correspondiente, bueno, vale, en que legisla sobre un poder que de manera, con una mayoría simple y no con una mayoría calificada, que además de eso te permite modificar la composición de ese poder en términos del número de magistrados. Bueno, eso pudiera hacerse y quedar ellos completamente relevados. Ahí es cuando tú has ido, conjugando lo de fondo y lo de forma. Primero de la ley orgánica que necesitaba dos tercios para su aprobación. Una vez que no tuviste los 2 tercios, pasaste a minoría. Claro. Entonces ya no es una mayoría calificada, sino una mayoría simple. Ahora, en esa oportunidad perdiste la mayoría calificada que te permitía con los 2 tercios garantizar lo que tú querías. Ahora te vas a la minoría. Ahora cuando estás en posibilidad de hacerlo por simple mayoría, porque no puedes tener la mayoría, garantizarte la mayoría, llegas a esa jugada adelantada, pero que eso puede tener una reversión, porque cuando ya tú dejas de darle el trato de jerarquización de la ley en términos de lo simple y lo orgánico, la nueva mayoría simple que puede llegar podría modificar también muchas leyes orgánicas que sencillamente podrían someterse y hablar ya de abrir procesos otra vez de elecciones en otros poderes que se llevarían por la mayoría calificada. Porque claro, porque ellos crearon una jurisprudencia alrededor de esto. Y eso es un antecedente que esta nueva asamblea pudiera tomarlo como base para hacer esas modificaciones del caso. Ahora, hay una cosa bien importante. ¿Cuántos minutos nos quedan? Hay otra cosa bien importante. El gobierno ha desarrollado una opinión desde hace mucho tiempo, cuando la iguana, el raíz velado, y terminaron en el saboteo. Entonces, como la gente les tomó ya eso, la gente lo que hizo fue burlarse del gobierno con esas explicaciones que dieron durante mucho tiempo sobre la situación de los cortes eléctricos. Entonces ellos han comenzado a desarrollar el problema de que los cortes eléctricos son resultado de un saboteo de la derecha maltrecha. Pero yo me preguntaba, bueno, ahora que ellos están calificando y diciendo que la derecha maltrecha es la responsable de lo que pasó en el Táchira con la explosión que hubo allí en la subestación que le daba electricidad, creo que a 7 u 8 municipios de ese estado, y que ha venido también sucediendo cortes y apagones en el resto del país, incluso aquí en la capital. Uno pudiera decir, bueno, y esto no es una suerte de crítica velada a la Fuerza Armada Nacional. ¿Por qué digo esto? Porque desde que estaba el difunto, él había incluso ordenado a la Fuerza Armada Nacional la custodia de todas esas estaciones eléctricas. Y además de eso, Maduro las ha ratificado, de manera que uno pudiera decir, bueno, si la derecha maltrecha, a la que ellos llaman, es la responsable de esos apagones, de esos saboteos, de esa situación, es porque simple y llanamente entonces la Fuerza Armada Nacional no está cumpliendo con sus funciones. El problema, Faría, es que estos son temas muy serios como tal que requieren en el análisis y de mucha altura.
Y a veces esa reducción a la simplicidad de acusar a determinado sector por parte del gobierno le quita la seriedad del planteamiento. Porque cualquier verdad, entonces sencillamente podría ser interpretada de acuerdo a la malicia política que se tenga y a los intereses que tenga cada sector. Si yo te acuso a ti, tú me acusas a mí, yo te acuso a ti, entonces sencillamente está el ciudadano común, que al fin y al cabo es el que sufre las consecuencias, o el que tiene que tomar decisiones en un momento dado de quién debe ser su gobernante. Esa falta de credibilidad le da de perder más siempre al que está en el gobierno que al que está en la oposición. Porque el que está en el gobierno es el que más necesita credibilidad que el que está en la oposición. La oposición como tal es heterogénea, pero el gobierno, la oposición es heterogénea, pero el gobierno tiene que ser homogéneo. Trata de ser homogéneo por lo menos. Homogéneo. Y no es igual la opinión que tiene la oposición en cuanto a la responsabilidad a la hora de emitir cualquier juicio de valor que la que tiene el gobierno como tal, porque cuando el ciudadano descubre que quienes dirigen el Estado le está diciendo algo que no es cierto, ¿cómo el gobierno recupera después esa credibilidad? Ahora, a propósito de la credibilidad del gobierno y también de los organismos públicos, los entes del Estado, por ejemplo, la credibilidad en el poder electoral, es otra de las confianzas que ha sido siempre puesta en duda por parte de la gran mayoría de la población venezolana. El presidente de la República, primero, Maduro, por la vía de su programa del martes, planteó que retó, combinó a la oposición a que era a firmar un acuerdo para respetar supuestamente los resultados electorales. La oposición ha respondido, a mi juicio, todavía sin fuerza, porque la oposición se queda y dice, bueno, yo no creo en ti, tú no crees, o sea, yo no voy a firmar porque yo no creo en ti. Sí. Pero uno dice que eso requeriría, a mi modo de ver, un planteamiento o de devolverle la pelota al gobierno. ¿Cómo sí, yo se la devolvería? Yo incluso lo escribí, yo dije, bueno, porque es una trampa cazabobo la que está colocando el gobierno en ese momento. Yo he venido diciendo, bueno, ¿por qué la oposición no acude a algún organismo internacional con una propuesta, con un documento? Porque después que Maduro lo hizo, fueron Amelías y Jorge Rodríguez al Consejo Nacional Electoral a llevar un documento retando también desde allí a la oposición para que vaya a firmar ese documento de aceptación de los resultados electorales. Yo digo, porque nosotros no vamos con un documento a la OEA o a la ONU o a la CELAC o hasta la UNASUR a retar al gobierno y decir, bueno, ¿por qué tú no respetas o no nos ponemos de acuerdo para firmar exigirle al Consejo Nacional un respeto a la igualdad de las condiciones en el desarrollo de la participación electoral? O el respeto al no uso de los bienes del Estado, a la malversación y al peculado de uso. ¿O por qué no le exigimos al CNE que meta en cintura a la Fuerza Armada Nacional durante todo ese proceso electoral? Mire, yo comparto contigo totalmente eso, o sea, porque el problema de unas elecciones no está en función de los resultados que se obtienen, sino sencillamente bajo qué condiciones se fue a esas elecciones. Por lo tanto, yo sí creo que hay que tomarle la palabra al presidente de la República cuando dice que hay que un acuerdo, pero un acuerdo es como tal acuerdo. El acuerdo no es en base a lo que tú me propones nada más, sino tiene que ser en base también a lo que yo te propongo. Entonces, en ese sentido, lo ideal sería que la oposición se lo presentara como tal. La observación internacional, por ejemplo. No, un conjunto. Y que ese conjunto de proposiciones, yo creo que no es necesario ir a los organismos nacionales, sino a los organismos internacionales, sino aquí mismo, sencillamente, ir a las puertas de la oposición, ir a las puertas de Miraflores y decirle, bueno, nosotros queremos una reunión con Maduro y estas son nuestras propuestas para ir a las elecciones y para poder firmar ese acuerdo. Es decir, por ejemplo, exigirle la observación internacional, exigirle respeto a la condición de participación. La participación igualitaria en todos los programas de opinión política que tiene el Estado, pues sencillamente, bueno, todos tienen derecho a ese un recurso del Estado, todos tienen derecho a ese recurso del Estado como tal. Pero no a ningún organismo internacional, olvídate de eso, sino sencillamente el problema es aquí en Venezuela, yo voy a Miraflores, el secretario ejecutivo de la unidad lleva ese documento a las puertas de Miraflores y pide la reunión con Maduro y le dice, bueno, estas son las propuestas nuestras sobre ese acuerdo. Y en base a eso nos sentamos y discutimos y si eso es satisfactorio, llegamos a lo último, que es el respeto de esas elecciones siempre que se den estas condiciones.
O sea, no hay que, yo creo que hay un poco eso de los organismos, la experiencia ha sido mala hasta ahora, eso de los organismos internacionales. Bueno, mis queridos amigos, se nos acabó el tiempo. La discusión fue buena, negro. @Farías José Luis, hasta mañana. Rico, mejórate, porque el negro blanco creo que te va a terminar el piso. No, que va, chico. Salud y una pronta recuperación.